cosas nuevas, llevándolo a la juventud, empodera. Bienvenidos a todos a otro episodio de Te Educas. Hoy vamos a conversar sobre la disminución de la calidad en la educación y su impacto en el presente y el futuro. Para ello, hemos invitado a Nelson Guadamuz. Bienvenido, espero que te sientas bien en este espacio. Gracias, gracias. Para empezar, me gustaría conocer tu perspectiva general sobre la situación actual de la educación. ¿Crees que ha venido una disminución de la calidad de la educación en los últimos años y por qué? Bueno, el hablar de la situación actual de la educación es algo complejo, ¿verdad? Porque si bien el sistema o el modo de enseñar se ha mantenido constante en un mundo que está evolucionando velozmente, estamos como paralizados en el siglo pasado en la forma que educamos en aulas, eh, dictando información en vez de enseñándole a los estudiantes a pensarla o analizarla o comprenderla. Eh, Al menos en lo que es la primaria y la secundaria, siento yo, en las universidades esto varía un poco porque estamos expuestos como a diversas ideas de diversas personas y diversas corrientes que nos ayudan a complementar nuestro criterio, pero al menos en primaria y secundaria siento que hay un déficit actual en educación por no progresar conforme a la tecnología o la modernidad que tenemos, ¿verdad? Comprendo. Mencionaste un punto muy interesante que es la actualización, ¿verdad?, de la forma de enseñar. Y tienes también otro principal indicador que también sugiera que tengamos una disminución de la calidad de la educación. Claro, claro, actualmente la población crece exponencialmente, aunque hay países como Costa Rica en que la natalidad está bajando, aún la población joven es mayor y los recursos están siendo muy limitados también. Actualmente, por ejemplo, en Costa Rica, hablando en este plano, eh, hay recortes importantes en el sector educativo. Hoy, casualmente, 21 de agosto del 2024, hoy el gobierno anunció, Ministerio de Hacienda, que van a hacer un recorte de 12 millones, 12 mil millones de colones en educación. O sea, ahí te das cuenta de que hay un déficit en cuanto a la cobertura, en cuanto a la modalidad de enseñanza, aprendizaje que se está implementando en los colegios. Y am, aún más complejo lo hace el que el Estado, que debe garantizar la educación, la esté limitando, esté recortando los recursos para destinarlo a otras actividades. Entonces también siento que es un, una razón más en el que profundiza el déficit en educación actualmente. Hablemos de Nicaragua, por ejemplo. En Nicaragua, la educación está sesgada. La educación está tomada por un Estado corrupto, un Estado eh, básicamente controlado por una cúpula de dos personas y todo es adoctrinamiento. Entonces, en Nicaragua es peor aún porque por lo menos Costa Rica se ha desarrollado o ha avanzado más en ámbitos de educación. En Nicaragua la gente está adoctrinándose, no está educándose. Entonces, por lo menos en nuestros países, puedo decir lo que lo que se asocia a su realidad, ¿verdad? A su contexto. Pero también tenemos que comprender que a nivel global, eh, las percepciones, la calidad va a variar según los contextos geográficos, económicos y sociales, ¿verdad? Claro, me parece muy interesante y me gustaría que lo desarrollemos más adelante también, ese tema. Vamos a pasar a otro tema que también considero muy importante, hablando de la actualidad, que es sobre la tecnología, ¿verdad? Que ha venido a formar parte de muchos aspectos de nuestra vida, incluyéndola ahora en la educación. ¿Cómo crees que ha influido la tecnología en la calidad de la educación? Bueno, si te lo puedo contar experiencia personal, no sé qué te parece. Claro que sí.
Me encanta. Ok. En 2018, con esto de las universidades, la UNI nos mandó a clases virtuales, sin tener un protocolo previo, sin tener un ensayo, no. Fue como por mitigar el problema, por contener el problema que son las protestas, las huelgas y que evitando que los estudiantes se tomaran el RUPAP, nos mandan a Google Classroom, que es reuniones por Meet masivas en las que nos están impartiendo las clases así como una videollamada por Zoom, solo que un poco más limitada porque en aquel tiempo no tenía tantas herramientas como hoy las compañías de meeting, ¿verdad? Pero bueno, fue un primer contacto con la enseñanza o la educación virtual. Llegando a Costa Rica, me interesa mucho la UNED, que es una universidad que desde los años 70, si no me equivoco, 80, viene educando a gente a distancia, gente enfocada en gente que va a trabajar y no tiene muy poco tiempo para presentarse a clases, entonces tienen un concepto autodidacta de enseñanza. Pero bueno, ya no voy a hacer largo el tema. Eh, la UNED hoy en día es una de las principales universidades en Costa Rica en cuanto al tema de la virtualidad y tiene muchas herramientas excelentes a mi criterio que nos permiten a los estudiantes comprender o manejar bien la información que necesitamos y poder desarrollarla en foros virtuales y todo esto. Y me encanta que a raíz de la crisis de 2020 con la pandemia del COVID, que se pudiera extender esa modalidad virtual a las demás universidades. Y ahí va la UNED como vanguardista, enseñándole a las demás métodos, formas, herramientas, compartiendo esa información valiosa, considero yo. Y pues creo que a nivel global vivimos eso, de que la tecnología nos ayudó a mantenernos conectados y a mantenernos en nuestras actividades académicas, laborales, gracias a poder conectarnos desde nuestro espacio virtualmente. Y se han desarrollado aún más herramientas para facilitar esto precisamente, lo de educarnos. Ahora muchas universidades podemos los estudiantes acceder a estudiar de cualquier parte del mundo. Eh, Hay plataformas como Udemy, como Coursera, como Open English, por ejemplo, también, que te permiten aprender de forma virtual, claramente con un costo, pero que las universidades públicas, por ejemplo en Costa Rica, lo implementen y se hayan especializado en este tema con la pandemia me encanta, ¿verdad? Es algo que, como te comentaba, la educación en los colegios ha mejorado por el retraso que tienen o la falta de avances que tienen en cuanto a la demanda tecnológica, que no se acoplan o no van a la velocidad de los avances tecnológicos y se está ahí rezagando un poco. Pero en las universidades se experimenta de forma diferente. Si bien hay un déficit en la capacidad de, de contener a un número grande de estudiantes en aulas, porque en las universidades se ve eso, la educación no es personalizada, la educación que sería lo ideal, ¿verdad? Hablando con un profesor un día, me decía que lo ideal es que un profesor atienda a un grupo limitado de máximo 15 personas para poder darle una atención decente a cada estudiante y poder ayudarlos en sus falencias, ¿verdad? Me encanta todo lo que has comentado porque es una realidad, ¿verdad? La parte de la virtualidad ha sido muy reciente y ha tenido mucho impacto, ¿verdad? Y creo que ha sido más a la manera universitaria, pero también por la situación de la pandemia también se ha extendido a la secundaria y a la primaria en ocasiones. Desde tu punto de vista,
Mucha gente dice que la parte virtual no se siente igual o no se aprende igual que en la parte presencial y esto me emociona mucho poder hablar contigo porque tú tienes la experiencia. Pero ¿cómo tú te has sentido con el papel, verdad, que juega la universidad en este caso al tener las clases virtuales? ¿Has sentido alguna diferencia? Pues sí, sí. No es lo mismo a lo que estábamos acostumbrados desde pequeños, que es llegar a un aula, sentarnos en un pupitre, escuchar a un profesor, escuchar a las otras personas ahí, convivir, que están molestando, que están en otra situación. En lo personal, creo que como trabajo y estudio, se me hace un poco difícil salir de un ambiente laboral y llegar a un aula de clases y convivir con otras personas. Cuando quiero concentrarme en algo y otros estén hablando, sí me parece un poco difícil, en lo personal, ¿verdad? Me ha encantado mucho la virtualidad porque puedo descansar, puedo desde mi espacio, yo solo, concentrarme en lo que necesito estudiar. Y si tengo dudas, tengo la facilidad, al menos en la UNED, que es lo que te comentaba, de poder acceder a un foro en el cual puedo discutir con otras personas sobre el tema, pero de una forma más directa, sin tanto cotilleo, ¿me entendés? Como estoy conversando por correo o por la plataforma esta de foro sobre el tema de interés de estudio y lo estamos haciendo de una forma sin interactuar físicamente, siento yo que se vuelve un poco más formal en este contexto universitario, porque nunca conoces a la otra persona, siempre estás viendo tal vez una foto de ella, de él o ella, eh, pero no estás ahí generando la confianza porque es algo del momento del foro. Entonces, siento que afecta un poco las relaciones sociales, sí, pero para mejorar como, desde mi punto de vista, el, el nivel de concentración que puedes desarrollar cuando te enfocas en algo importante, me parece que es más alcanzable así, en un espacio donde vos estés solo o sola y puedas tener las herramientas necesarias, la información necesaria, los recursos y puedas concentrarte en lo que necesitas. Me llama mucho la atención eso que decías desde la comunidad de mi casa, porque eh, también para la educación creo que hay que sentirse cómodo, ¿no? Para poder estar concentrado, para poder eh, adquirir la información de la mejor manera. Entonces, y también tener la flexibilidad del horario. Lo que tú decías, ¿verdad? La mayoría universitarios, pues, tienen que trabajar, no todos tienen la oportunidad que sus padres les ayuden. Y pues sí, definitivamente es una gran ventaja. Y las habilidades sociales tendríamos que desarrollarlas por fuera. Sí, sí, claro, o sea, las habilidades sociales creo que son importantes de desarrollar porque nos preparan para el mundo laboral también. Y aunque ya venimos de contextos de trabajo, ¿verdad? Y las desarrollamos ahí, siento que siempre es importante las interacciones sociales. Lo que sí quiero como aclarar es que, como decías, estar en un espacio seguro, cómodo, donde te sientas a gusto con vos misma, eh, y puedas enfocarte en lo que necesitas, enfocarte en el momento. Es bastante importante tener un nivel que te permita un nivel de concentración adecuado y ojalá en las condiciones que cada persona pueda acomodar para sentirse bien. Eh, Claro. Porque también eso influye mucho, claro, yo hablo del privilegio, tal vez hay mucha gente que eh, vive diferentes contextos que también afectan, y ahí es algo que por eso te comentaba y me vuelvo al tema inicial, de la calidad educativa o de la calidad del desempeño de los estudiantes también, porque es un tema muy importante que podría ser para otro podcast, ¿verdad? Eh, Claro. el desempeño de los estudiantes va muy ligado al contexto social y económico en el que viven. Eso afecta mucho el poder eh, desempeñarte
más óptimamente. Y no digo que no haya gente que la pulsea y que sale adelante en condiciones limitadas. eh, Desde la experiencia te lo digo que me ha tocado, pero actualmente no. Actualmente por dicha no. Pero te puedo decir desde la experiencia que influye mucho eso también. Influye mucho en la calidad en la que vos te sentís o en la que vos estás adquiriendo conocimientos. ¿Cómo veis el rol de financiamiento público y privado en mantener o mejorar la calidad educativa? Hace poco mencionabas, ¿verdad?, la reducción que se va a hacer en Costa Rica, por ejemplo. Las universidades públicas y el Ministerio de Educación Pública están enfrentando recortes importantes en cuanto a destinamiento de recursos del Estado para educación. La educación es de interés público, de interés social. O sea, un país necesita tener ciudadanos educados para que sean productivos y puedan dinamizar la economía. Eso se traduce en calidad de vida y calidad de vida para el país, para la economía también, ¿verdad? Bueno, Entonces, siento que es algo importante que se está omitiendo en este contexto en Costa Rica con los recortes que está enfrentando la educación, porque estás limitando al Ministerio de Educación y a las universidades a no ofrecer tantas herramientas o tantas oportunidades, planilla de profesores, por ejemplo, o en recortes de recursos para mejorar las condiciones de infraestructura de alguna escuela, de algún colegio, de alguna universidad. Y esto te afecta también el rendimiento de los estudiantes, porque no es lo mismo estar estudiando en un aula con una gotera que estar en un aula eh, cómoda, confortable para poder recibir clases de forma decente, ¿verdad? Eh, no es lo mismo que un profesor tenga, como te comentaba anteriormente, 15, 20 estudiantes. eh, Eso requiere de un número grande de profesores que tenés que pagarles un salario decente también. Eh, no es lo mismo eso a que vos tengas un profesor con 50 o más estudiantes, que primero que es antipedagógico y segundo, estás desgastando la calidad de vida del profesor o profesora y estás también perjudicando gravemente la educación, el rendimiento y el aprendizaje de los estudiantes, porque es más difícil contener y controlar a un grupo de más personas, sobre todo en edades como la niñez o la adolescencia, un poco más complejo, ¿verdad? Interactuar o poder ejercer cierta presencia sobre las personas. Y no solamente imponer respeto, sino también transmitir conocimiento, que es algo que los profesores sí estudian para poder transmitir el conocimiento. Ya con un número grande de personas se sale de control, no, no tienen cómo poder ejercer presencia con tantas personas. Entonces, claramente los recortes implican muchos daños a lo que es la calidad educativa porque, bueno, lo que te comentaba y entre otras cosas, eh, desmejora mucho la oportunidad que tiene un estudiante de prepararse bien, de adquirir buenos conocimientos por lo menos un nivel básico necesario para la parte laboral y para la parte de vida. Por ejemplo, hay cosas que ojalá se enseñaran en las escuelas y en los colegios, como aprender bien un segundo idioma o más herramientas tecnológicas, que ojalá que en las aulas de clases que pudieran acceder a a Internet, a poder conectarse y aprender a usar herramientas más complejas, claramente adaptadas a su nivel de escolaridad, pero que puedan comenzar a interactuar de forma temprana con estas herramientas y aprenderlas a usar de una forma óptima para ellos también implementarlas más adelante en su desempeño laboral cuando ellos salgan al mercado. Es un grave problema que se recorte los que destinamos desde el Estado a la educación porque estás preparando una sociedad de gente muy poco capacitada para la demanda del mercado laboral. estoy de acuerdo y también cuando hablamos de una universidad, por ejemplo, en la que estás, que es a distancia, el hecho también de recortar por pensar que también es a distancia
Sabemos que pues las páginas, todo lo que tenga que ver con tecnología también necesita como actualizaciones, ¿verdad? Entonces, creo que también a veces los gobiernos no tienen como ese tipo de conciencia de que como, no, es que ya está creada la página, sí, pero eso necesita actualizaciones, eso necesita mantenimiento para poder seguir trabajando bien. No es solamente Exacto, crear una página, ¿verdad? exacto. De hecho, eh, para que una página se mantenga funcional y en excelentes condiciones, tenés que pagarle seguridad para que no se metan hackers a dañarte la información. Tenés que pagar por almacenamiento porque son tantos estudiantes y tantos profesores y tantos recursos didácticos que la universidad tiene digitalizados que son servidores enormes. Que tiene que pagar la universidad mensual o anual, dependiendo de la licencia que contraten, para mantener esa información intacta, sin que se dañe, sin que se pierda, que siempre esté allí y que tenga una velocidad decente para que a nivel de Costa Rica, que si bien es un país pequeño, pero hay muchos estudiantes a nivel eh, nacional, en cada rincón la universidad lo permite. Entonces, sí, claro, la UNED recibe fondos del Estado, recibe parte del FES, que es el fondo que el Estado destina a las universidades, a la educación superior. Eh, la UNED se ve afectada claramente, porque también tiene que pagar las personas que le dan mantenimiento a esos equipos, al software, las licencias. eh, no sé si sabías esto, pero la universidad realmente nos cobra un monto simbólico en cuanto a matrícula y escolaridad, bueno, aranceles, y con eso nos dan incluido un material didáctico físico y también digital, pero sobre todo nos dan libros, y que son libros guía para interactuar con los entornos digitales, aprender, tener lecturas más extensas. Y es una editorial que es de la misma universidad que se dedica a difundir estos conocimientos que muchos profesores, estudiantes han desarrollado mediante tesis o investigaciones y han plasmado en esos libros, también con recursos de otros autores a nivel internacional que la UNED adquiere los derechos del autor para reproducir esa información, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es que tan importante es que reciba un fondo decente para que pueda mantener, brindando esos recursos a los estudiantes y que puedan acceder a a esa información, a ese conocimiento que la universidad ofrece de diversas formas, ¿verdad? Y se necesita de un fondo para mantener eso, no es de gratis, no es que simplemente la Surgió. universidad lo hace y ya, ¿verdad? No, o sea, requiere de un presupuesto y la inflación te la aumenta año con año y en Costa Rica pues no es la excepción, un país muy caro, que tras de eso eh, también ha destinado muchos recortes al presupuesto para educación, la inflación anual de la moneda, ¿verdad? Del valor de las cosas, eh, te hace insostenible que un presupuesto se mantenga lineal en el tiempo, ¿no? Tiene que tener un aumento, así como el aumento es exponencial en cuanto al crecimiento poblacional, eh, En los también gastos. tiene en los gastos, en el incremento del costo de vida, por ejemplo, que eso también se traduce en incrementos para los recursos o los materiales que necesita la universidad para mantenerse funcionando. Entonces, sí, afecta completamente la educación todos estos recortes. Realmente desconocía esa parte que le daban información de cómo acceder a la parte virtual. Me parece muy importante porque evidentemente no todo el mundo tiene la oportunidad antes de ingresar a la universidad, ¿verdad? Y de conocer este tipo de trabajo, ¿verdad? Porque creo que es el momento de adaptarse a la virtualidad, es el momento de auto motivarse, auto enseñarse cómo tiene que ser la mejor forma de llevar las clases, ¿verdad? Entonces, de poder saber cuando estás viendo qué clase o cuando te dejan dar tarea, ¿verdad? Cómo hacerla, ¿verdad? ¿Dónde tienes que mandarla? No es algo que nos enseñan normalmente en los colegios porque como es 100% presencial.
Entonces, me parece muy interesante y ojalá que se sigan desarrollando más de eso y lo puedan seguir compartiendo a la comunidad. Mirando un poco más hacia el futuro, ¿cuáles podrían ser las consecuencias a largo plazo de esta disminución de la calidad de la educación? Anteriormente habías mencionado, ¿verdad?, un poco de que prácticamente la población no se está adaptando a las tecnologías y a las tendencias que nos puedan llegar a solicitar el trabajo, ¿verdad?, en un futuro. ¿Qué otros más podrías comentar? Bueno, básicamente este es un grave problema porque al no tener una sociedad capacitada con las necesidades del mercado laboral, simplemente aumenta el desempleo, disminuyen los ingresos, por lo menos al PIB, eh, al Producto Interno Bruto, al PIB per cápita, que es lo que se percibe en promedio cada ciudadano anualmente, y eso te baja la economía de un país no puede desarrollarse, no puede mejorar su calidad de vida si no tiene una economía estable, que esté funcionando, que esté generando, que esté dinámica. Y una economía dinámica no se logra si no tenés una población capacitada para dinamizarte la economía. Eh, También, no solo eso, también la calidad de profesionales que vamos a tener en el futuro en cuanto a salud, por ejemplo, educación, profesores que van a estar enseñando en el futuro que tal vez no van a tener la misma capacidad de los profesores a los que nosotros estuvimos expuestos en nuestros años de escolaridad. Eh, yo veo a futuro muchas amenazas en cuanto a mantener un déficit en la calidad educativa. Siento que tenemos que tomar acciones y comenzar a fomentar mediante redes sociales, que son una herramienta bastante poderosa porque es la principal forma en la que los jóvenes hoy en día acceden a la tecnología, es por redes sociales, es por un celular. Y poder llevar la educación a otro nivel y que hacerlo por redes sociales. Actualmente TikTok e Instagram tienen muchos, y YouTube también, tienen muchos videos de gente haciendo cosas, enseñándote cosas, cómo se hacer y eso. Muchos son buenos, otros preocupan más bien por las formas tan peligrosas o poco científicas que te muestran de hacer algo y que ponen en riesgo la vida o la integridad de una persona. Entonces, siento que tenemos que tomar acción también en la parte de el manejo de la información, la generación de contenido y el ayudar o alcanzar a que jóvenes puedan aprovechar mejor estas herramientas y adquirir información que sea positiva para ellos, para todos, ¿verdad? Eh, es un tema muy complejo. Te estoy comentando algo tal vez muy utópico, porque actualmente es muy difícil controlar las redes sociales. O sea, es, es tanta información, tanto contenido que se sube cada segundo, que es imposible que vos puedas controlar lo que un chaval lo ve. Pero se pueden hacer campañas eh, de formación, de informar a la gente, y creo que nosotros desde nuestros perfiles podemos por lo menos tener un alcance a las personas que tenemos como contactos. Eh, Esto ya es un llamado que me gustaría hacer y que estoy haciendo eh, en pro de fomentar educación, fomentar interés por aprender, por adquirir conocimiento, por especializarse en algún tema que sea de provecho para todos, ¿verdad? Y también a la vez al estar fomentando este deseo de aprender, también le está dando un impulso para que la gente busque otra forma de aprendizaje, no solamente en las redes, universidades, institutos técnicos, estos sitios web como Coursera, Udemy, donde sacan cursos de algún tema de interés contemporáneo y puedan estudiar. Entonces, con todo lo que sea adquirir conocimiento, especializarse, informarse, aprender, hay que incentivarlo, siento,
y tenemos que hacerlo aún con más fuerza eh, ante toda esta situación que desde el Estado no se está satisfaciendo, no se está cubriendo la necesidad de educar, poder nosotros hacer una diferencia, por lo menos de nuestras capacidades y recursos con que contamos. Estoy súper de acuerdo y de hecho te me adelantaste un poco a la pregunta que sigue, ¿verdad? Que está para que este impacto de la disminución de la calidad de la educación sea menor, ¿verdad? Y me encanta eso que tengamos que tener conciencia y hacer el llamado, ¿verdad? A que despertemos y que busquemos nosotros mismos lo que serían esas herramientas adicionales eh, como has mencionado, algunos tipos de plataformas de educación donde podemos ir complementando algunas dudas que tengamos de la universidad o de la vida en sí, ¿verdad? Porque creo que no solamente estamos cerrados a lo que aprendemos en la parte profesional, sino también tenemos otros aspectos de la vida que también nos llaman la atención por solamente conocimiento y parte de la educación integral o también porque queremos desarrollarlo en otros proyectos personales, ¿verdad? Claro, Entonces, me gustaría saber si tenés otro tipo de solución, puede ser, no sé, a manera estatal, a manera familiar, como los padres, etcétera. ok, a manera estatal es un poco más complejo el poder buscar soluciones desde mi persona. Sí te diría hacer reajustes en cuanto a los presupuestos que destina el Estado a diferentes instituciones y a diferentes eh, brazos que tiene el Estado de ejercer alguna influencia sobre la ciudadanía. Pero sí creo que un reajuste es urgente y fortalecer dos áreas importantes para un país, que no estamos tocando el tema, pero esta área la comento nada más, sí, salud, y la otra importante que la que estamos hablando es educación. Tenemos que garantizar salud y educación de calidad para los ciudadanos eh, y eso se logra nada más haciendo un reajuste en cuanto al presupuesto del Estado. Otra cosa muy importante, lo comentaba desde la familia. Siento que eh, muchos papás no incentivan a sus hijos al estudio. Sí, está bien comprarle lo que necesitan, asegurarse de que vayan al colegio, pero no hay un acompañamiento integral. Es como, ok, lo mando al colegio, pero el chaval aprenda porque el maestro le pagan para que enseñe, ¿verdad? Yo no me interesa o no me pongo con mi hijo, mi hija, a enseñarle, ayudarle a apoyarlo, a estar ahí para que estudie. Que está bien también dejar que la gente sea autodidacta, creo que es algo importante, pero ese acompañamiento inicial desde la infancia, hay muchas familias que no lo viven y eso afecta también en la seguridad la capacidad que tiene un chaval de aprender. O sea, no es lo mismo que un chaval tenga que buscar eh, quien le ayude en algo a que en la casa tenga a una persona que le pueda dar una guía, por lo menos una luz, ¿verdad? Eh, y no solamente proveer de los recursos necesarios. También siento que algo muy importante y que no hemos tocado es el tema de la educación emocional. Y desde la casa viene muchas falencias en cuanto a este tema porque no se está enseñando valores como la empatía, como la tolerancia, como el respeto. Entonces después venimos y nos dejamos llevar por las emociones y actuamos de formas eh, erráticas muchas veces. Em, Sí, desde la casa es muy importante que podamos fomentar valores y educar a la niñez, a la infancia, en cuanto a formas de estudio, a encontrar, solucionar problemas y esto. Y tomando en cuenta, ¿verdad? Que cuando uno está pequeño, el primer impacto que uno tiene es la familia.
Es saber Ok. que tu primer impulso, tu ejemplo, siempre van a ser tus padres. Definitivamente, cómo tú impactes a los menores de edad. Yo creo que no solamente es como padres, puede ser también como hermanos, primos si viven cerca, no sé, ¿verdad? Siempre va a formar esa base de cómo ellos miren el estudio, si va a ser algo que les va a apasionar o algo que lo van a ver como una carga, ¿verdad? Entonces también creo que como el punto de vista de cómo tú miras la educación va a influir mucho de las personas con las que tú naciste, ¿verdad? Con las que tú creciste. Claro, claro, y es en esto que te comentaba anteriormente del contexto socioeconómico en el que las personas se desempeñan, se desarrollan. Eso influye mucho en la calidad también de qué tanto, qué tan bien se educan. Hay excepciones y cada caso es muy particular, no podemos generalizarlo ni hacer una norma, pero sí sabemos y sabemos por experiencia y por escuchar testimonios y evidencia basta que hay de cómo afecta esas condiciones o esos contextos de vida en el desempeño de una persona para estudiar, para aprender, para estar ahí, ¿verdad? Esforzándose. Eh, y pues, no eso. Para ir cerrando, ¿qué mensaje te gustaría dar a los docentes, estudiantes y padres que sientan o que motiven, ¿verdad? A que a esta calidad de educación no disminuya. Ok, para mejorar un poco, o por lo menos frenar un poco este déficit en la calidad educativa, siento que tenemos que, como te decía, comenzar a fomentar el hábito de aprender o el buen hábito de informarse, pero de hacerlo de formas correctas, de formas que verifiquemos lo que estamos consumiendo, el contenido, la información, el conocimiento, que fomentar ese deseo por investigar y por querer aprender algo, lo que sea. No vamos a discriminar ningún tipo de conocimiento, porque todo conocimiento es importante y todos somos seres que integramos una sociedad muy compleja, muy vasta. Pero sí hay que fomentar ese deseo por aprender lo que sea útil y que sea necesario para la sociedad. Y también ya un deseo, un mensaje que deseo dar a más allá, es que nosotros somos quienes estamos formando la sociedad del presente y la del futuro, y los que vienen con nosotros, ¿verdad? Más pequeños, nosotros le estamos aportando a un mundo que ellos van a recibir y necesitamos que ese mundo sea mejor. Y lo mejor que podemos hacer es nosotros, desde nuestra eh, persona, capacitarnos lo mejor que podamos para transmitir ese conocimiento a las futuras generaciones y que podamos garantizar que tengan unas condiciones decentes de vida, al igual que nosotros la hemos deseado para nosotros mismos en este contexto. Y no, eso sería mi mensaje. Y por último, si no te toman, si no se toman medidas pronto, ¿cómo imaginas la educación en los próximos 10 o 20 años? Bueno, eh, esto a nivel general o podemos hablar de un país en específico. A como gustes, está abierta la pregunta. Ok, por ejemplo, en Costa Rica, te puedo decir que en 10 años eh, va a haber un déficit importante, por lo menos en habilidades de resolución de problemas. Eh, la gente no está analizando bien, actualmente la gente no está procesando bien la información que recibe y no encuentra soluciones óptimas. Hay como respuestas ambiguas y poco procesadas en cuanto a buscar soluciones a los problemas, ya sea lógico-matemático, lingüístico, eh, de facilitar tareas. Siento que estamos dependiendo mucho de herramientas como la inteligencia artificial, por ejemplo, que es una herramienta poderosa si se sabe usar, pero actualmente
los estudiantes están recurriendo mucho a depender de ella para realizar actividades académicas, lo cual es, es una amenaza para la resolución de problemas y el desarrollo cognitivo que puedan tener estas personas más adelante. Entonces, que estamos recibiendo un montón de gente que no sabe resolver problemas, que no sabe cómo entrenar su mente para encontrar soluciones, sino que está simplemente recibiéndolas desde un chatbot y no está desarrollándolas mentalmente. Claro, de hecho, hace un tiempo estuve escuchando algunos podcasts y hablaban sobre qué es lo que nos diferencia a nosotros los humanos de los ordenadores, ¿verdad? Porque ahora como ha tenido mucho impacto en la parte laboral y hablaban sobre eso, sobre el sentido crítico del ser humano, ¿verdad? Y el valor que tiene para tomar decisiones laborales, personales, etcétera. Y al crearnos la dependencia de estos, estoy súper de acuerdo porque es como que ya no razonamos o no queremos tomar decisiones. Creo que tenemos también el miedo a tomar decisiones, am, porque no tenemos como esa confianza. Creo que estamos más adaptados primero a la información inmediata y segundo a querer que todo sea lo más seguro posible, ¿verdad? Aunque sabemos que en la vida no es así, ¿verdad? Entonces, de hecho, el pensamiento crítico es un punto muy bueno, que de hecho da para otro podcast, ¿verdad? Sí, ahorita hablamos de muchos temas que se pueden profundizar más en otros podcasts, en otros capítulos. Y la verdad que encantado de compartir con vos este rato, sobre todo en un tema muy importante como lo es la educación. Nosotros que somos nicaragüenses y queremos eh, un mejor país para nosotros y para las futuras generaciones, creo que lo que te decía anteriormente, el que nos formemos, el que nos capacitemos, lo más que podamos y podamos replicar ese conocimiento y utilizarlo, implementarlo en nuestro país para su reconstrucción es muy valioso. Muchas, Y toda la información que podamos compartir por estos medios me parece excelente. O sea, es un placer, la verdad, compartir este espacio. muchas gracias por acompañarnos hoy, Nelson. Ha sido un placer también para nosotros y poder discutir sobre este tema. Y a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios. Nos escuchamos hasta un nuevo episodio. Te educas conociendo oportunidades nuevas, llegando a la juventud, empoderando.